Bien, ya pasaron 40 años del parricidio de los Joclender. Incesto, odio a la madre, fuga de película, captura tonta, libertad, corrupción. ¿Cuántos sinónimos más se nos vienen a la cabeza cuando decimos Joclender? Dos hermanos que asesinaron a sus padres, escondieron los cuerpos en el baúl de un auto y así crearon el crimen que quedó sellado en la memoria colectiva de este país. Son temas policiales que quedan así como sellados, como vos decías, en la historia argentina, particularmente en este caso, y que todavía dejan una huellita de duda. Porque por algún motivo la justicia argentina siempre nos hace dudar, ¿no? Siempre queda como un halo de misterio o de vinculaciones ocultas o de silencios pactados que no terminan de dar respuesta concreta a qué fue lo que pasó ese 30 de mayo fatídico de 1981. Mismo año que mismo día, digamos, que cumplía años Sergio Joclender, ¿no? Exactamente, el día del cumpleaños de Sergio. Hola, cumplo años, quiero matar a mamá y a papá. Tranquilo. Sopló la velita, pidió los deseos. Para entender un poco este caso, vamos a partir de la estructura familiar, ¿no? ¿Cómo estaba conformada esta familia Joclender? Estaba papá Mauricio Joclender, mamá Cristina Silva, el hijo más grande Sergio, seguido de su hermano Pablo, y Ana Valeria, la última hija del matrimonio Joclender, que quedó un poquitito marginada en el buen sentido de toda esta causa y todo este caso, y cambió su identidad. Después, muchos años más tarde, se conoció que sacó el prefijo Joc de su apellido, no por casualidad tal vez, y hoy vive con la identidad de Ana Valeria Lender. Vamos a empezar un poquitito a retratar qué estaba pasando en ese 81, día. en ese momento estaba la frase del dólar, el que apuesta el dólar pierde, algo así. El que apuesta no. Ponele. Bien, allá por esa época, en ese día, la familia Joclender había salido a festejar el cumpleaños de Sergio, ¿sí? Pablo en ese momento no estaba viviendo con la familia. En un ratito vamos a ver por qué Pablo no estaba viviendo con la familia. Lo cierto es que la familia sale a cenar a un restaurante de la Costanera. Trago va, trago viene. Los muchachos se entretienen. Y cuando vuelven a la casa, en la casa estaba Pablo, escondido. Ay, Pablito. ¿Sí? Pablito. Ay, Pablito. Pablito escondido. Se van a dormir todos, menos Sergio, que se encuentra con su hermano Pablo en el living de la casa. ¿Sí? Nadie lo había visto a Pablo. Nadie lo había visto a Pablo, pero guiño, guiño. Se sobreentiende, guiño, guiño, que Sergio tenía conocimiento de que Pablo iba a ir. A ver, hay muchas líneas hipotéticas con respecto a este caso, y lo cierto es que las declaraciones de los propios autores, supuestos autores materiales de esto, cambiaron con el curso del tiempo muchísimas veces, ¿sí? Y hasta inclusive da la sensación de que no contaron todo lo que tenían para contar. Pero vamos a tratar de hacer un esbozo de qué es lo que la justicia registró como la sucesión de hechos que tuvieron como desenlace la muerte de Mauricio y Cristina Joclender. Tenemos esta familia que volvió de este festejo, estos dos hermanos que se encuentran en el living de la casa, y en un momento se levanta Cristina. ¿Sí? Cristina, la madre de Sergio, Pablo y Ana Valeria, se dice que tenía muchísimos problemas con el alcohol, con los psicofármacos, ¿sí? Que padecía de frecuentes estados depresivos, ¿sí? Y que tenía el codo bastante ejercitado, en el sentido de que, según relatan los hijos, en promedio tomaba una botella de whisky, una botella de vino y 6-7 copitas de coñac por noche. Por noche. Claro, o sea, todo esto... ¿Qué cuerpo aguanta todo Todo esto con un... Igual era una mujer muy culta, ¿no? Porque le gustaba leer también. Era actriz, ella, sí, era una mujer como poco llamativa para la época, ¿no? Era una mujer que también tenía muchos amantes. Todo esto, según los relatos de los hijos, repito, que tenía muchos amantes, que los llevaba a su casa como quien lleva a un amigo a comer los ravioles del domingo, ¿no? Hola, este es mi amante. Claro, chicos. Y los presentaba como sus amantes. La historia indica que Mauricio Joclender
le había confesado a su mujer su homosexualidad, le había confesado que sostenía una relación amorosa con un compañero de trabajo y que esto fue lo que terminó de descarrilar a Cristina y la llevó al alcohol, digamos. La llevó a esto, digamos, al consumo excesivo de alcohol, de psicofármacos, de llevar a los amantes a la casa e inclusive, y esta es la denuncia más grave que le pesa, abusar sexualmente de su hijo Pablo, ¿no? Desde los 12 años de edad de Pablo, según lo que él relata, su madre abusaba de él. Sergito Pablito, estaban en este living, se levanta Cristina, empieza a dialogar con Sergio, ¿sí? En su característico estado de borrachera, ¿sí? De inestabilidad. Y por atrás aparece Pablo con un fierro de mancuerna y le impacta la cabeza sin ni pensarlo. De una. Esa es una de las líneas hipotéticas. La otra línea hipotética es que Cristina hace un avance hacia su hijo y en defensa le impacta la cabeza. Lo cierto es que le pegaron un fierrazo en la cabeza y como si esto fuera poco, ese fierro no fue el golpe letal, sino que recurren a tomar una camisa del lavadero y Sergio estrangula a su madre con una camisa sucia. La ahorcó, digamos. Que le sacó del lavadero. Sí. No voy a entrar en muchos detalles macabros de el estado en el que quedaron los cuerpos y demás, pero a partir de esto se dirigen supuestamente al cuarto del padre, de Mauricio, donde estaba durmiendo. Lo atacan de la misma manera, a fierrazos en la cabeza, esta vez con Cristina ya muerta, digamos. Cristina ya ya descansaba en paz en el living. Y se dirigen al cuarto, ¿sí? Impactan la cabeza de su padre reiteradas veces con este fierro, mucho más que a su madre, ¿sí? Dicen que Mauricio estaba absolutamente irreconocible por los golpes que le habían propiciado sus hijos. Y después de esto fabrican un torniquete con el propio fierro, ¿sí? Y la sábana, y dan vueltas al torniquete hasta terminar por asfixiar al padre. Durante todo esto hay distintas hipótesis también con respecto a dónde estaba Ana Valeria. Ana Valeria, por un lado, dicen que había salido con un novio que tenía, un señor bastante mayor que ella. Por otro lado, dicen que posiblemente la hayan dormido a ella y a la perrita que tenían como mascota con cloroformo para que no se despierten. Con los perros. Pero lo cierto es que Ana Valeria no tuvo nada que ver con esto, digamos, no intervino en ningún momento o no se alarmó bajo ningún punto de vista por lo que estaba sucediendo. Sea que haya estado ahí o que haya llegado después y se haya encontrado con una escena del crimen, ¿no? Porque después de tantos golpes en la cabeza, por supuesto quedan rastros que hay que limpiar y hay dos cuerpos que hay que trasladar entre dos personas sin que nadie en un edificio en pleno barrio de Belgrano se dé cuenta, ¿no? Y esto es lo que despierta un poco de dudas por parte, sobre todo el perito de parte, ¿sí? Que ellos contratan durante la investigación judicial, pero ya vamos a entrar más en detalle con eso. Ya perpetrado el crimen, lo que hacen ellos es trasladar estos cuerpos por ascensor hacia el subsuelo donde se encontraban los dos autos familiares, ¿sí? Ya me contás. Ok. Ya me contás cómo se llevan los cuerpos. Dale. Cómo sacan los cuerpos de esa habitación, de esa casa, de ese domicilio. Las Rosas Radio 105.5. Bueno, ya Cande explicó bastante lo que fue el asesinato, sí, el crimen que ocurrió en esa casa el 30 de mayo de 1981. Y ahora, ¿cómo fue que llevaron los cuerpos? ¿Cómo hicieron desaparecer los cuerpos que no desaparecieron? No desaparecieron nada. Tuvieron varios errores en el medio y también algunos movimientos que son extraños y que a uno lo dejan pensando si fueron movimientos sumamente estúpidos o sumamente inteligentes, ¿no? Porque no sabemos cuál era la trama que ellos tenían pensada como desenlace, que se vio truncado por eventos que vamos a relatar a continuación. Lo cierto es que ellos vivían en un cuarto piso en la calle 3 de Febrero, en el barrio de Belgrano, ¿sí? De la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pleno capital, y tenían que bajar dos cuerpos por un ascensor hasta un estacionamiento, donde inclusive algunos autos estaban bloqueando la salida del auto que ellos iban a usar, que era uno de los autos familiares, ¿sí? Todo esto lo tuvieron que hacer sin que nadie se dé cuenta, pidiendo al portero del edificio que moviese los autos, tratando de sortear la situación de que el portero tenía como encargo por parte de Mauricio lavar el auto
y tuvieron que inventarle una historia para que no lave el auto, que se lo tenían que llevar, sin dejar ni un rastro de sangre en el camino. ¿Sí? Muy difícil, muy difícil. Lo que sucedió, según se relató en la justicia, es que se dividieron las tareas. Uno de ellos bajó a buscar el auto y a garantizar que corrieran los autos para poder salir y frenar este lavado de auto que había encargado Mauricio. Y el otro se encargó de bajar los cuerpos por el ascensor. Uno solo bajó uno los dos solo. cuerpos. Eso ya es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño. Y en el camino A de ver, todo tenían esto... algo positivo, que era que el ascensor daba directamente con el estacionamiento y no tenían que salir por la puerta, ¿no? Exactamente, el ascensor daba directamente al estacionamiento, pero en el recorrido de todo esto tenían que garantizar que no hayan quedado ni una gotita de sangre en el camino, ¿no? Ni que a alguien justo se le ocurriera entrar al ascensor. Exactamente. También armaron una valijita. ¿Qué hora era? Era la madrugada, ¿sí? Era 4 la o madrugada, 5. entre las 3 y 4 de la mañana. También armaron una valija. Una valija que contenía ropa que tanto Mauricio como Cristina acostumbraban a llevar a sus viajes, ¿sí? Armaron la valijita, envolvieron los cuerpos con sábanas y les pusieron bolsas de nylon en la cabeza. Los cargaron en el baúl del Dodge Polara que poseía la familia y salieron manejando ese Dodge Polara que quedó estacionado precisamente en Parque Las Heras, ¿sí? En Coronel Díaz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Parque Las Heras, un parque muy conocido. Ahí dejaron aparcado el auto, ¿sí? Y se fueron, con planes de, supuestamente, ir a buscar el auto después y llevarlo a algún lugar para prenderlo fuego. Pero ¿qué pasó? El calor del sol del otro día, ¿sí? de esa mañana, aceleró muchísimo el proceso de descomposición de esos cuerpos que estaban en el baúl. Y empezó a chorrear una gotita. Una gotita que después se transformó en un charco de sangre y demás fluidos cadavéricos por el propio proceso de descomposición. Y advirtieron esto, y acá hay como dos campanas, ¿no? Algunos dicen que esto lo vio un portero de un edificio y decidió llamar a la policía. Otros dicen que un grupo de chicos que estaba jugando al fútbol en el parque advirtió esta mancha y le avisó a sus padres para que llamasen a la policía. Lo cierto es que la policía se dirige hacia donde estaba el Dodge Polara estacionado, intentan abrir el baúl y como no pueden lo tienen que abrir con un explosivo, ¿sí? Llaman a el comando de la policía encargado de explosivos para que abra con un explosivo ese baúl. Si había muertos, imagínate ahora. Claro. Cuando logran abrir el baúl y ven 2 cuerpos, ¿sí? 2 víctimas sin vida, empiezan a revisar qué había dentro de esta valija. Y dentro de esta valija había un traje que Mauricio usaba cada vez que se iba de viaje, y un traje que en su solapa interna tenía guardado el nombre Mauricio Schocklender. Entonces la policía encontró estos 2 cuerpos, identificaron a quienes pertenecían a estos cuerpos y por supuesto hicieron el llamado correspondiente a la casa familiar para avisar. Claro, porque dijeron, está el saco de los Schocklender, hay que llamar y avisar a la familia que hay 2 cuerpos. Claro. A la mañana, cuando Ana Valeria se levantó, preguntó por sus padres y sus hermanos le dijeron salieron temprano. ¿Sí? Tuvieron que ir de viaje de emergencia. Como la dinámica familiar no era la habitual o la rutinaria de una familia promedio, a Ana Valeria esto no le hizo mucho ruido, siguió con su día. A las 5 de la tarde reciben el llamado, ¿sí? Pablo y Sergio, el llamado de que sus padres habían tenido un accidente y el pedido de la policía de que por favor se acercaran a la comisaría para explicitarles exactamente qué era lo que había sucedido. La lógica indicaría que los hermanos, para disimular, irían a la comisaría, ¿no? Pero hicieron todo lo contrario. Como primer medida se afeitaron, ¿sí? Esto es un dato de color. Se afeitaron, como para no ser tan reconocibles. Y se dieron a la fuga. Antes de fugarse, pasaron por la casa de Andrés Horvat, que era un colega y amigo de Mauricio Schocklender. Pasaron tarde a la noche, ¿sí? ¿Del compañero del trabajo también o no? Un compañero de trabajo. Bien. De una de las empresas que pertenecían a Pittsburgh, que era la gran empresa donde trabajaba Mauricio, que ya vamos a entrar más en detalle en la vida laboral de Mauricio porque hace alusión al caso en alguna arista. Pero lo cierto es que pasaron por lo de Andrés Horvat a decirles que su padre estaba en una emergencia y que necesitaba dinero. Corrían más o menos las 12 de la noche, del día después del homicidio, ¿no? Andrés, alarmado y pensando que su amigo estaba en una situación de aprieto y que necesitaba
algún dinero, tomó $5.000 que tenía en la casa y se lo dio a los hijos. Así, sin más. Tomen, chicos, $5.000. Mándenselos a Mauricio. En efectivo, en cash. Claro, ahí, al cash, toque. ahí, tiki-taka, $5.000. Y ahí partieron los hermanos Joclender, que frenaron un restaurante a comer, ¿sí? Con el otro auto familiar, comieron y después tomaron otro auto, ¿sí? Algunos dicen un taxi, otros dicen un auto alquilado, con rumbo a La Feliz, Mar del Plata. A Mar del Plata. Donde se hospedaron en el Gran Hotel Dorá, ¿sí? Bajo identidades falsas, por supuesto. Y a partir de acá hubo movidas bastante extrañas, como llamar a una agencia de publicidad, haciéndose pasar por representantes de una empresa que fabricaba lanchas, que quería hacer un evento de 300 personas de presentación y que necesitaban 4 modelos que los acompañasen a Montevideo. Una cosa muy extraña que no terminó de quedar clara, ¿Pero ¿no? para qué, digamos? ¿Una boludez? No quedó muy claro el para qué, pero lo cierto es que hicieron este movimiento y que ya los medios empezaban a reflejar la búsqueda intensiva de estos dos principales sospechosos por el homicidio, por el parricidio, ¿sí? De Mauricio y Cristina. Ya estaban saliendo los medios y ellos, desde esa habitación de hotel en Mar del Plata, iban siguiendo el paso a paso de la búsqueda policial a nivel nacional de estos dos personajes. Bien, y los hermanos estaban prófugos, Sergio y Pablito. Sergio y Pablito caminando por las calles de La Feliz. Por todos lados estaban sus caras. Siguiendo paso a paso esta búsqueda intensiva que se estaba desenvolviendo en todo el país, ¿sí? Con diferentes operativos. Y esto, digamos, en el medio de todo esto, Sergio intenta contratar un taxi aéreo para ir de Mar del Plata a Entre Ríos y de Entre Ríos hacia Punta del Este. Pero iban a ir para Uruguay. En el proceso de averiguaciones se da cuenta de que sí o sí, por más que fuese un avión privado, iban a tener que pasar por aduana, y si pasaban por aduana eran boletas, ¿no? Claramente la cara estaba por todos lados. Exactamente. Los prófugos más buscados en el 81, o sea. Exactamente, entonces ahí venía el famoso recalculando, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan B? Caminando por la peatonal, saliendo de una casa de cambio donde fueron a cambiar algunos de esos suculentos dólares que se habían afanado, básicamente, observan que hay un operativo policial alrededor del hotel donde se estaban alojando. Y ahí dicen, saben que estamos acá. Nos tenemos que separar. Ahí es cuando los hermanos se separan en su fuga, ¿sí? Y las historias que vienen ahora son casi de película. Bueno, de hecho, después hubo una película con respecto a esto, inspirada en los relatos de Pablo. Pero lo cierto es que, por un lado... Los dos tienen relatos, ¿no? Sergio escribió un libro. Exactamente, los dos escribieron libros, pero con el relato de Pablo, particularmente, se hizo una película, ¿sí? En la que participó Federico Lupi, que era una película que relataba todo este contexto familiar tan nocivo, ¿no? Que se llamaba Pasajeros de una pesadilla, y que dejó muy posicionada esta hipótesis de que la madre era alcohólica y era una paciente psiquiátrica que estaba bastante desequilibrada y que propiciaba acoso y abuso sexual sobre su hijo Pablo. Eso fue como que ayudó a reforzar esta hipótesis. Pero lo cierto es que por ese entonces en los diarios los titulares hablaban de estas dos hienas, de estos parricidas, de estos hijos del mal que habían matado a sus padres, y chacales todo el mundo, en las sombras. Exactamente, y todo el mundo los estaba buscando. Y se tenían que separar y había que disimular. Y para disimular eligieron dos caminos bastante diferentes pero muy similares a la vez. Por un lado, Pablo decidió tomarse un tren, ¿sí? Con dirección a como destino final él tenía en mente irse a Bolivia, ¿sí? Bien, entonces se fue para el norte. Él se fue para el norte. Y Sergio le puso un poquitito más de espectacularidad a la cosa. Se compró ropa de gaucho, se compró un caballo. Ay, no, lo amo. Pasó su última noche con una prostituta en un hotel un hotel de alojamiento en Mar del Plata, y empezó a cabalgar hacia el norte, ¿sí? Y se detuvo a 29 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, en un almacén, el almacén de Cobo, ¿sí? Un almacén bastante desolado en una zona rural, donde ingresó para comer algo, para tomar algo y para buscar alojamiento para esa noche. Ya estaba cansado de cabalgar tanto y dijo, bueno, voy a hacer un parate acá. Y ese parate fue bastante particular. Yo que estoy tan acostumbrado a los aviones, ahora me tengo que subir a un caballo. Claro, caballo vestido de gaucho, ¿viste? Claro. Flasheó lejano oeste, frenó en este lugar y algunos dicen que
entre copa y copa se le aflojó un poco la lengua y empezó a contar lo que había hecho. Otros dicen que el propio dueño del almacén detectó algunas particularidades en sus acciones, ¿no? Como que pagaba de más y tenía dólares y quería comprar caballos y hablaba de un ambicioso viaje con destino final a Estados Unidos. Claro. Y ató un poco de cabos el dueño y dijo, este es el tipo que están buscando, y decidieron reducirlo entre algunos de los que estaban en el bar y lo ataron y lo encerraron como en un depósito que tenían ahí en el almacén para poder ir a buscar a la policía. Recuerden que este almacén estaba medio como en una localidad bastante desierta, desprovista de una seccional de policía. Aparte. Tenían que ir a un pueblo cercano a buscar a la policía y todo esto iba a llevar su tiempo. Entonces lo dejaron atado a Sergio en un depósito, en un galponcito, para ir a buscar a la policía. En ese interín, Sergio logra escaparse y pasa la noche en un descampado de la zona, que no se sabe exactamente dónde fue, y después decide hacer dedo al otro día, en el medio de la ruta, y tiene la mala suerte de que quien frena el auto para levantarlo a él que estaba haciendo dedo es un patrullero de la policía. ¡No! ¡Te agarraron! ¡Te agarraron, Gil! Rocking them hi-hats over there. Tanta mala leche tenía. Tanta mala leche. Pablo también Además tuvo su cuota de mala leche. Se le fue la lengua. Claro. Y contó todo. Yo me quedo con esa. Me parece un poco más lógica que atar cabos y decir, bueno, porque tiene dólares es el que están buscando. Pero vos pensás que eran personajes atípicos que se destacaban en localidades donde todos se conocen con todos. Había dos personas que estaban prófugas, que estaban saliendo en la tapa de todos los diarios y todo, y en los informes de todos los noticieros. Se le puede haber salido la lengua en alguna otra cosa de que tengo que comprar los caballos para ir a no sé dónde. Es posible, pero era algo como muy ostentoso para lo que se acostumbraba en la zona. Algo similar le pasó a Pablo, ¿sí? Porque Pablo también se compró un caballo. Se ve que había una cuestión ecuestre acá en el medio. Tenían muchas ganas, desde chicos querían un caballo esos chicos. Claro, se compró un caballo en Tucumán con la intención de cabalgar hasta Bolivia. Lo que no se dio cuenta es que estaba como a 600 kilómetros de la frontera, o sea, le quedaba una cabalgata. Pablo, que tenía 23. Pablo tenía 20 años, 20. Sergio 23. Empezó su cabalgata y empezó a despertar las sospechas de los lugareños, porque justamente era algo muy descolocado hasta en su vestimenta, ¿no? Como era algo raro, todos sabían que los estaban buscando, y así es como también lo detienen a Pablo. Y en ambos casos lo que ellos declaran es que mediante la coacción, ¿sí? Es decir, mediante métodos de tortura y de golpes, los hacen confesar un delito que ellos no habían cometido. Pero también se habían fugado, ¿no? Entonces decís, ¿por qué te fugaste, hermano? ¿Por qué te fugaste si vos no tenías nada que ver? ¿Por qué no te presentaste en la cana cuando te llamaron de que encontraron los cuerpos de tu viejo? O sea, exactamente. Es medio por extraño. eso están siendo buscados, pero chicos, ¿sabes? Igual, en rigor, vamos a cubrir absolutamente todas las hipótesis que se suscitaron de este caso para que cada uno saque sus propias conclusiones, porque como decíamos al principio, la justicia argentina nunca termina de esclarecernos exactamente qué fue lo que pasó y cómo pasó. Bien, Candelaria Bilbao, @CandeBilbao. @CandeBilbao en Instagram, @DigitalLove, nuestro Instagram. Está bueno también recibir mensajes de ustedes por ahí. Siempre nos gusta recibir sus mensajes, sugerencias de temas también, que algunos de ustedes de vez en cuando nos tiran temas muy interesantes para desarrollar. Y como tenemos un gusto bastante ecléctico, como verán, podemos hablar de Medusa. El caso Joclender y Medusa en un solo programa. El triángulo de las Bermudas otro día, o sea. Todos los temas son bienvenidos. Y con este caso me lleva a que algún día podamos analizar los hermanos Menéndez también. Es un caso muy similar, podríamos traerlo a la mesa también. Hay miles de casos policiales muy interesantes que tenemos en carpeta ahí para ir desarrollando en este Digital Love. Bien, saludos para Mac Páez, dice May, tremendo relato, alta música, pero tremenda historia, me hice la película en la mente. Wow. Y queda mucha peli todavía. Wow, para que queda una banda de película, o sea. Saludos para Facu Barberis también. Dice, saludo para Ru, quiero mi saludo. Beso, May. Bueno, saludos, Facu. Sí, el relato de Cande Bilbao es... Y no lee nada. Tengo mis apuntes, los tengo. Pero está todo acá.
Bueno, quiero saber cómo agarraron a Pablo. Lo agarraron a Pablo también porque los lugareños sospecharon de su apariencia, Bien. ¿sí? Y en un lugar recóndito de Tucumán lo engancharon y lo hicieron declarar supuestamente según Ahí su mismo defensa. lo hicieron declarar. En Tucumán no es que... Según su defensa dejó asentado, lo hicieron declarar bajo métodos de coacción, ¿sí? Bajo métodos de tortura. Recordemos que corría la dictadura militar por ese entonces en la Argentina, ¿no? Y que lamentablemente, porque es lamentable tener que decirlo, estos métodos no eran atípicos, eran bastante usuales. Ya vamos a ver un poquito más la injerencia de ese proceso militar, en este caso en particular. Pero Bien. en ese momento, supuestamente, los fuerzan a declarar que ellos eran responsables por el homicidio de sus padres. Sergio en principio declara que lo habían hecho los dos juntos, después se retracta y dice lo hice yo solo, Pablo no tuvo nada que ver, y así fueron variando todas las versiones que principalmente Sergio otorgó a la investigación. La conclusión de esta primera etapa, posterior a la detención, es que son juzgados y condenados a prisión perpetua ambos, en el mismo año, ¿sí? En el año 1981. A los dos los juzgan y los condenan a prisión perpetua por el asesinato de sus padres, ¿sí? Por supuesto agravado por el vínculo, porque son los padres. Claro, exacto. ¿Y ahora? El costado de la defensa Ahí están con la perpetua. alega que ellos no tuvieron la posibilidad de tener, valga la redundancia, una legítima defensa, ¿sí? Hubo peritos de parte que actuaron por parte de los acusados, que recabaron ciertas pruebas que no fueron integradas formalmente a la investigación y a la causa judicial, y esto es lo que los peritos sostienen hasta el día de hoy, que ellos peritaron, por ejemplo, la escena del crimen y que no había rastros de sangre en este recorrido que supuestamente ellos habían hecho con los cuerpos desde el ascensor hacia el subsuelo, ¿sí? Entonces, indefectiblemente lo tendrían que haber hecho más personas para que no queden rastros, que sería imposible que dos personas puedan hacerse cargo de dejar tan limpia una escena del crimen. De hecho, también alegaron que la investigación oficial, digamos, de la Fiscalía no ordenó las pericias que debería haber ordenado en una situación de homicidio como esta. Bueno, hubo irregularidades denunciadas por ambas partes. Pero vamos a abrir ahora cuáles son las distintas hipótesis. Y hay una hipótesis más que interesante, que es la que tiene que ver con la profesión de Mauricio Schoclender y la vinculación de esta profesión con ese gobierno militar que corría por ese entonces. Bueno, como para continuar. Bien, para continuar vamos a empezar a explorar cuáles son las hipótesis de este caso, ¿sí? Y después ya vamos a ver qué pasó con esta prisión, con esta condena de estos hermanos, ¿sí? La principal hipótesis, por supuesto, es la que resolvió la justicia, que es que ambos fueron coautores del homicidio de sus padres, ¿sí? Tanto Pablo como Sergio. De que los mataron. Exactamente. La segunda Chao. hipótesis indicaría que Pablo es inocente y que el único que llevó adelante semejante acto fue Sergio, cosa que sería hasta Por lo imposible que él había de- dicho. Claro, por lo que él había declarado en su momento. Pero hay una hipótesis que se desdobla en dos partes, ¿no? Que es la que vincula con negocios turbios de Mauricio Schoclender. Por un lado, tenemos la hipótesis de que una banda internacional de asesinos a sueldo mató al matrimonio Schoclender y los hizo cómplices a los hijos por estar en ese momento en la casa, ¿sí? ¿Qué es lo que cuentan ellos en base a esta hipótesis? Es que ellos fueron sorprendidos por estos asesinos a sueldo, que los obligaron a participar del retiro de los cuerpos. Es un Perdón. montón, es un montón. Que inclusive subieron al Dodge Polara a Pablo y que lo tuvieron dando vueltas por la ciudad hasta que decidieron liberarlo en un momento, y que ellos, estos asesinos a sueldo, fueron los que dejaron el Dodge Polara estacionado en Parque Las Heras. Pero ¿quién arma esta hipótesis? ¿Por qué salta esta Claro. hipótesis? Salta en un momento que un diario brasilero, o Globo, saca una entrevista de un asesino a sueldo que estaba detenido en Brasil cumpliendo una condena por otra causa, llamado Josemar Becerra de Mendoza, ¿sí? Y que él declara, supuestamente en esta entrevista, que él junto con un socio habían viajado en mayo de 1981 a la ciudad de Buenos Aires a cumplir con el trabajito de matar a Bien. Mauricio Schoclender y su esposa. O sea, el loco lo querían matar de todo. Claro, o sea, esta es una de las líneas que el juez de la causa, cuando toma conocimiento de esta entrevista, por supuesto lleva adelante todos los procesos diplomáticos para pedir al juez Claro. brasilero que le facilitase esa declaración,
Y el juez brasilero le responde, esa declaración es inexistente. Lo que le da al juez argentino a sospechar que fue una movida de prensa paga, ¿sí? Generada por personas cercanas a los hermanos Schokländer para, de alguna manera, cambiar un poco el rumbo de lo que se creía que había pasado con Mauricio y con Cristina. Esa es una de las hipótesis de negocios turbios, pero la más suculenta llega con la vuelta de la democracia, ¿sí? Cuando vuelve la democracia a la Argentina, empieza a saltar la teoría de que el propio Macera, ¿sí? Este personaje lamentable de nuestra historia, había tenido algo que ver con el asesinato de Mauricio Schokländer. ¿Por qué? Mauricio Schokländer trabajaba en un grupo empresario que se llamaba Pittsburgh and Cardiff, que a su vez dependía de un conglomerado de empresas, un consorcio de empresas alemán llamado Thyssen. La Thyssen se dedicaba a la fabricación, se dedicaba a la fabricación de armamentos bélicos, ¿sí? Y lo que hacía Mauricio Schokländer era hacer de puente entre las empresas que proveían armamentos y aquellos que querían comprar armamentos, habiendo tenido transacciones muy exitosas con el mismísimo Augusto Pinochet. Y en su momento, según lo que se relata, en el año 1978, hubo una transacción que el mismo Macera pidió de la compra de una serie de armamentos, donde por supuesto Macera iba a comer un pedacito de la torta, se iba a llevar una cometa importante. Lo cierto es que con la cotización del dólar con respecto a la moneda alemana de ese momento fue variando y se achicó un poquitito esa comisión, y eso a Macera no le gustó nada. Claro, No le gustó nada un poquito más. que le muerdan un pedacito de esa torta. Y Mauricio Schokländer, por ser el vehículo conector, el que mucho abarca, mucho abarca, quedó como en el medio, ¿no? Quedó como en el medio de este asunto. Hubieron otros hechos de gran relevancia previos al asesinato de Mauricio y Cristina. Uno de ellos fue la sospechosa muerte del presidente de Pittsburgh, José Julio de la Hera, que cae de la azotea de su edificio en circunstancias más que sospechosas, ¿sí? Esto fue unos días antes del asesinato de Mauricio y Cristina, lo que alentaría esta teoría de que supuestamente se pasó como suicidio. Puede ser un suicidado, como ya hay muchos en la historia argentina, lamentablemente, ¿no? A partir de este hecho, Sergio Schokländer decide contratar una custodia para la familia Schokländer, una custodia que estaba permanentemente en la puerta del departamento de los Schokländer. El día 30 de mayo, esos custodios no estuvieron. No se sabe si por decisión del propio Sergio o por indicación de algunos rangos de poder un poquitito más altos de Macera, o de... y a simple vista un poquito más invisibles en esta causa, ¿no? A ver, ¿qué es lo que declararon los hermanos Schokländer con respecto a esto? Mucho silencio, pocas palabras. Como que no podían terminar de contar todas las verdades porque no tenían las garantías que necesitaban para poder contar toda la verdad. ¿Es posible que esto haya sucedido? Sí, es posible. Totalmente. ¿Es lo que la justicia dijo? No, no es lo que la justicia dijo. Pero como decíamos antes, queda la duda, ¿no? Queda la duda, y al mismo tiempo uno se pregunta por qué después de tantos años nunca Pablo y Sergio salieron a blanquear, si esto fue así, salieron a blanquear lo que efectivamente había pasado. Nunca hubo un movimiento claro con respecto a esto, ¿sí? Otro hecho que sucedió... Qué difícil que es llegar a la verdad, ¿no? Es muy difícil. La cantidad de cosas que no sabemos. Pueden estar metidas ahí y... La cantidad de cosas que no sabemos. Otro hecho que sucedió previo al desenlace trágico, ¿sí? Perdón, me estoy olvidando un detalle muy importante. En la autopsia de los cuerpos de Cristina y Mauricio se reveló que sus corazones... latían. También. También, sus corazones habían dejado de latir y tenían presencia de plancton. La presencia de plancton solamente se da cuando hay maniobras de ahogamiento para dar la muerte a alguien, ¿sí? Muerte por asfixia a raíz de un ahogamiento en agua de mar o agua de río. ¿Quién utilizaba muchísimo estas técnicas de tortura y desaparición de personas en la historia de la Argentina? ¿Quién? Macera. Acá en el gimnasio, escuchando Radio Las Rosas. Saludo, Cande. Eso enorme, man. Hubo otro suceso previo al homicidio que es de gran importancia, que fue el 10 de mayo, ¿sí? Pocos días antes. Fue un incendio.
un incendio en la casa de los Joclender, particularmente en el dormitorio de Mauricio y Cristina. Este incendio, o coincidencia, supuestamente provocado por el propio Pablo, que había regado de nafta en el dormitorio de sus padres. ¿Por qué supuestamente? Porque yo lo tengo como que sí, pasó. Porque en algunas instancias ellos dijeron que sí, que había sido Pablo, y en otras instancias dijeron que eso estaba vinculado con estas maniobras de apriete Ahí va. por parte El de incendio también era... la vendetta de la dictadura militar, ¿no? Entonces, en rigor no aseveramos nada, tiramos como potenciales, ¿sí? Claro. Pablo habría regado de nafta el dormitorio de sus padres y habría tirado un cigarrillo prendido, por supuesto desatando un incendio tremendo. Y el desenlace de ese episodio, digamos, en una familia tan disfuncional como esta, simplemente fue, bueno, Pablo, andate a vivir a Uruguay y no digas nada de esto, así podemos cobrar la plata del seguro, porque si vos decís que lo hiciste intencionalmente, yo no voy a cobrar la plata del seguro, así que andate, rájate a Uruguay y déjanos en paz. Sí, ya tenían un montón de plata. Se fue Pablo de la casa y se alojó en el Hotel Normandí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es ahí donde estaba él viviendo cuando fue esa cena por el festejo de cumpleaños de Sergio, y por ese motivo Claro. él no estaba en esa cena. Él estaba viviendo en el Hotel Normandí después de haber querido asesinar a sus padres prendiéndole fuego al dormitorio, supuestamente. Bueno, este es un tecnito lindo, un remix de Maceo Plex, como para poner un poco de oscuridad. Como si Entre faltara un tan- poco de oscuridad en el relato de hoy. Claro, entre tanta luz de lo que estamos hablando. Claro, tan iluminado el tema de hoy. ¿Cómo no te dejaste el micrófono abierto? Bueno, ¿vamos a la cárcel un Vamos. rato? Habíamos dicho que en 1981 condenan a prisión Ezeiza. perpetua a estos dos hermanos, ¿sí? Después, en el 12 de mayo de 1985, hay un revés judicial que dice, la jueza de primera instancia dice que desestima la declaración de Pablo por haber sido en el marco de la coacción, ¿sí? Y lo absuelven. Lo absuelven a Pablo. Sergio sigue preso, Pablo queda en libertad. ¿Te puedo cortar? Sí, 2 segundos porque Podés. hay algo muy importante. Hola chicas, adoradas, admiradas de Digital Lab, aquí Marce Bosch. Qué loco la historia que tiene este pibe Pablo Joclender con las madres, o que tuvo, mejor dicho. Particularmente con su propia madre y con Eve de Bonafini, también madre de Plaza de Mayo, que se la mandó con la estafa de las viviendas y todo esto. Vos fíjate que a una la dejó en el baúl del auto y a la otra en el horno. Besos grandes, genias. te amamos, Marce Bosch, te amamos tanto. Pronto va a estar por acá Marce Bosch, retomando estos micrófonos que cuando entra Marce cobran vida. No, imagínate, una en el auto, otra en el horno. Marce, te queremos. Te amamos, Marce. Le mandamos un beso muy grande también a Laura, que seguro que está con Marce escuchándonos y haciéndonos el aguante como siempre. Y los esperemos pronto por acá. Y si no está Laura con Marce, lo mismo debe estar escuchando. Lo mismo debe estar escuchando Laurita, por supuesto. Ahora sí, retoma. Bien, entonces esto, 2 años después, la Cámara Nacional de Apelaciones revoca ese dictamen de la jueza que lo había dejado absuelto Pablo, y Pablo se la vio negra y dijo, yo me rajo de acá. Y así lo hizo. Y se fue a Bolivia. ¿Se acuerdan que su plan original era fugarse a Bolivia? Bueno, ahora lo logró. Lo logró y vivió 9 años en Bolivia, prófugo de la justicia, bajo el anonimato, ¿sí? Bajo un nombre, un seudónimo, Jorge Velázquez. Jorge Velázquez. Pero en 1994 se echó un pequeño moco. Ay, qué boludo. Giró un cheque sin fondos. Ay, saltó. Y saltó, le tomaron las huellas digitales, las cotejaron con las huellas de Interpol que tenían registradas y dio que este Jorge Velázquez era en realidad Pablo Joclender, que estaba prófugo de la justicia hacía 9 años. En el medio, Pablo intentó quitarse la vida tomando insecticida, cosa que no logró, lo salvaron los médicos y lo terminaron trayendo a Argentina, donde finalmente fue a cumplir su condena. Pero arregla las cosas.
Bueno, igual 9 años prófugo. Formó una familia, tuvo unos lindos años como para hacer otra cosa. Sí. Como para rehacer su vida y mete un fondo. 9 añitos y metió un cheque sin fondo, se lo mandó. Y así fue como lo encontraron a Pablo, que durante muchos años gozó de una libertad que, según indica la justicia, no se merecía. Bueno, cae Pablo preso. Y mientras tanto Sergio se estaba haciendo de una vida nueva en la cárcel, donde entabló muchas amistades. Nuevas amistades, qué hermoso. Una de ellas con Alejandro Puccio, del clan Puccio, el hijo de Arquímedes Puccio, con quien forma y funda el Centro de Estudios Universitarios de Devoto, que después fue replicada esta modalidad de estudios universitarios para los penales, ¿sí?, de distintas partes del país, y ahí aprovechó y estudió abogacía, psicología y sociología, que sociología nunca recibió el título. Él dice que porque no le reconocieron equivalencia. Lo cierto es que no terminó la carrera, pero sí salió abogado y psicólogo. Dentro de la cárcel, Sergio se dedicó mucho a defender los derechos humanos de los presos, ¿sí? Empezó a pegarse mucho a la defensa de los derechos humanos en general, y esto despertó la alarmita de quien mencionaba nuestro queridísimo Marce Bosch, Eve de Bonafini, presidente de Madres de Plaza de Mayo. Eve empezó a ir a visitarlo a la cárcel, empezaron a entablar un vínculo muy estrecho, y cuando Sergio logra sus salidas en libertad condicional, se va a vivir a lo de Eve de Bonafini junto con su hija, ¿sí?, Alejandra, y con el tiempo se convierte en el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que trae como resultado esta causa, mega causa, conocida como Sueños Compartidos, donde hubo desvío de fondos por 206 millones, ¿sí? 206 millones que todavía no sabemos dónde están, y que le valió la imputación y el procesamiento a personajes como Sergio Joclender, el propio Pablo, que cuando salió en libertad también se involucró en el trabajo de esta fundación, Eve de Bonafini, Julio De Vido y nuestro amigo, el revoleador de bolsos, José López. Revoleador de bolsos. Tema para otro Digital Lab. Sí. Pero es que acá abriríamos otro capítulo, ¿no? Otro capitulón gigante. Que también dentro de esta fundación, digamos, de esta misión de Sueños Compartidos, entra también la pelea entre los dos hermanos, ¿no? La pelea, el distanciamiento entre los dos hermanos, que supuestamente hace muchos años no se hablan. Sergio, según la última data que tengo, estaría viviendo en Santa Fe. Pablo en Paraguay. Ellos no se hablan entre ellos, ni tampoco tienen vínculo con Eve de Bonafini, que se mostró muy molesta públicamente con estos dos hermanos, ¿sí? A su vez, Sergio ha denunciado reiteradas veces que todo este dispositivo de desvío de fondos tiene una cúpula muchísimo más alta que él, pero lo cierto es que él también se enriqueció, pero... Se sabe que ha tenido aviones, Ferraris, mansiones, yates, como 12 lotes en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, muchísimas cosas más que por supuesto hoy están embargadas por la justicia, y estamos a la espera, si no me equivoco todavía no comenzó ese juicio oral que todos los argentinos nos merecemos para entender qué pasó y dónde están esos 206 millones que están faltando. Bueno, vamos llegando al final, así que... Vamos llegando al final. Últimas ideas, últimas hipótesis. Momento de conclusiones. Últimos relatos. Más que nada, yo creo que la conclusión, y un poquito esto lo hablábamos fuera de aire con Mai, es que estos casos son esos casos argentinos donde por donde tocas sale pus, ¿no? Todo está manchado, todo es irregular, todo es ilícito. ¿Cómo para decir que sale pus? Claro, como para decirlo finamente. Donde tocas sale pus porque tocas por el lado de estos negocios de venta armamentística y tocas a un Macera, lamentable personaje de la historia argentina. Tocas una dictadura militar que ya sabemos lo que significó y va a significar siempre para la historia de nuestro país. Tocas dos hermanos capaces de asesinar a sus padres. Tocas una madre capaz de abusar sexualmente de su hijo. Por donde toques sale pus, repito. Y es importante, como siempre decimos acá en Digital Love, recordar estos casos y traerlos a la memoria y traerlos a la actualidad para no olvidarnos de siempre, siempre, siempre exigirle a la justicia argentina que cumpla con su deber de ser independiente y de ser, valga la redundancia, justa.
Se cerró el cuaderno, ¿no? Se cerró el cuaderno. Muchas gracias. Gracias a Encabo, gracias a Sharp, a Lácteos Windy, Bravo Café Bistró Villa Carlos Paz, Gula Store, Fuego Popular Fogoneros. Hay descuentos por pagar en efectivo y envío gratis a todo el país. Fuego Popular Fogoneros. Gracias Abstracta y R301 en Paseo Lugones. Muchas gracias por las picadas de boutique de fiambres. Gracias a todo el equipo de Digital Love. Marce Bosch, Rocío Labarte, Jaime Servent, Martín Huergo y un Marce Bosch que acaba de poner Pronto voy, las extraño. Nosotras más. Gracias a todos los que están del otro lado, siempre sintonizados a este Digital Love y a sumarse en todas las locuras que tenemos todos los días.